Buenos días con todos los presentes. En esta ocasión asistimos al evento Desafío de las Autoridades Sanitarias frente al SARS-CoV-2, que tendrá las ponencias de la doctora Alicia Gallardo, quien es directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile, y quien les habla, el ingeniero José Fiestas, subdirector de Fiscalización Pesquera y Acuícola de Sanipes. La siguiente ponencia tiene como fin tratar de llevar los desafíos que ha venido teniendo todas las autoridades sanitarias y en especial nosotros como organismo del sector pesquero y acuícola, en las cuales hemos tenido que asumir nuevos retos, nuevas brechas para el cumplimiento y la verificación del cumplimiento por parte de los operadores de las actividades, ¿no? Vamos a iniciar indicando que nosotros en la dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola como órgano de línea de Sanipes, establece la fiscalización sanitaria, ¿no? La cual constituye toda acción de vigilancia sanitaria que comprende las acciones de inspección sanitaria, control oficial, auditoría sanitaria, alerta sanitaria, rastreabilidad, operativos, denuncia, vigilancia y control de enfermedades de recursos hidrológicos, entre otros. Y nosotros ejecutamos las actividades a través de 3 unidades orgánicas, como son la Subdirección de Supervisión Acuícola, la Subdirección de Supervisión Pesquera y la Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola, ¿no? Nosotros estamos amparados brevemente ahí en la Ley 300 y su modificación 1402 y del Decreto Supremo 010-2019, que es el reglamento de la ley, y nuestras funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, amparado en el Decreto Supremo 009-2014, produce. En la línea de tiempo, iniciada el periodo del estado de emergencia nacional, establecido a partir del 16 de marzo, la presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú, mediante el Decreto Supremo 0044, 2020 PCM, estableció el aislamiento social obligatorio, la cuarentena. En esa línea es así que el Ministerio de la Producción hizo de conocimiento las actividades del sector pesca y acuicultura debían mantener su operatividad. En ese contexto, el Sanipes, como autoridad de sanidad pesquera a nivel nacional y con competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos pesqueros, presentó la guía para el establecimiento, implementación y reforzamiento de las medidas preventivas en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del COVID-19, cuyo objetivo de la guía era brindar orientación a los operadores de las infraestructuras pesqueras y acuícolas para el establecimiento, implementación y o reforzamiento de medidas preventivas para hacer frente a la expansión del COVID-19 durante el ejercicio de sus actividades con el fin de garantizar el abastecimiento de recursos y productos pesqueros y acuícolas a la ciudadanía durante el estado de emergencia nacional. En este periodo corresponde hacer que hubieron diferentes accesos a ciertas ubicaciones, destinos. Es así el alcance de la guía a todos los operadores de las infraestructuras pesqueras, acuícolas, y trabajadores, proveedores y usuarios. Y ahí les indico, estuvimos en lo que es los desembarcaderos, en los centros de producción acuícola, en las plantas de procesamiento, en las plantas de procesamiento acuícola, con las embarcaciones pesqueras y en los mercados y supermercados. En este caso priorizamos actividades dentro de estos sectores para pues, fortalecer el abastecimiento de los alimentos de origen hidrobiológico. Las medidas generales establecidas en la presente guía indicaron, bueno, como corresponde, operar con el personal mínimo indispensable y asimismo que los operarios no deban estar comprometidos dentro de la población vulnerable. Si algún operario presentaba síntomas de cualquier índole, no debería asistir a su centro de labores. Y todo ello lo hemos venido trabajando también conjuntamente con otras instituciones, ¿no? De la mano con el MINSA, de la mano con la municipalidad, de la mano también con los mismos gobiernos regionales, ¿no? Y todo ello para fortalecer y reforzar los controles y continuar, por ejemplo, en este caso la guía establece las medidas generales, establecer medidas para evitar la aglomeración del personal, proveedores, usuarios, respetando la separación de 1 metro.
¿no? Hemos sido testigos de cómo las infraestructuras y los operadores han venido adecuándose, han venido cambiando también, reinventándose, haciendo señalización, haciendo uso de los visuales en planta, haciendo uso de los acrílicos también para no tener el face to face, ¿no? Que pueda evitar la propagación, el contagio en sí de este virus, ¿no? Del SARS-CoV-2. En este caso también la separación en los casilleros, en el ingreso de personal, el uso adecuado de los jabón, de los alcoholes desinfectantes, ¿no? Los servicios higiénicos también se indicaron señalizaciones de una o dos personas de lo que era el aforo, ¿no? Bajó a ello, a una o máximo dos personas que puedan usar los servicios higiénicos a través también de que ellos controlaban a través de una persona que dejaban pues ahí para que más o menos controle, ¿no? Los ingresos, ¿no? En el cuanto al personal. Dentro de las medidas generales se estableció pues la toma de temperatura cada vez que ingresa cualquier persona trabajando pues con la solicitud de las pruebas COVID o la declaración jurada en sí en las personas que van a ingresar, ¿no? Nosotros hemos trabajado bastante con el tema de constantemente estar generando las pruebas COVID a los inspectores, con el debido lavado de manos, ¿no? Con la separación en la infraestructura, como lo pueden ver ahí, siempre la señalización. Ahí tienen acá tenemos una foto de una planta también bien señalizada, ¿no? El uso de la correcta indumentaria adecuada, la desinfección del calzado, ¿no? Son entre los más importantes de poder transmitirlos. Dentro de las medidas específicas, las instalaciones contaban con un área en la cual se podía aislar para una atención médica, mientras que no tanto médica, sino de tener ahí la persona hasta pues que poder retirarla a través del apoyo del MINSA. Como le digo, hemos estado trabajando de la mano con ellos, comunicándonos con ellos, viendo que si alguna infraestructura tenía demasiado personal, aglomeraciones, hemos estado comunicando las medidas de acción en caso de sospecha de personal con síntomas COVID-19. Podemos indicar que en caso alguna persona presente síntomas o sospecha de algún caso de COVID-19, el operador debe comunicar dicha situación al Ministerio de Salud, ¿no? Y de confirmarse un caso de COVID-19, ellos debían cerrar, ¿no? Suspender un poco las actividades, ¿no? Para que puedan hacer pasar por un periodo de desinfección, ¿no? Y también a su personal que haya estado involucrado con aquellas personas, ponerla pues en cuarentena. Y dentro de nuestras actividades de fiscalización sanitaria lo hemos evidenciado. Bueno, me queda agradecer por el tiempo y la doctora Alicia Gallardo, quien es directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile. Para mí, como directora de Senapesca de Chile, es un agrado poder estar con ustedes hoy día, saludarlos en su aniversario. Desde los inicios de Sanipes hemos tenido una colaboración permanente, así que primero darles un gran saludo desde Chile, un abrazo muy grande de todos los 1.200 funcionarios del Senapesca. Obviamente, con autoridad hemos tenido que tomar los resguardos con nuestros funcionarios y funcionarias para que la pandemia no nos afecte. Pero lo segundo es declarar que nosotros como área somos fundamentales o esenciales, como lo dice la normativa chilena, en el abastecimiento de alimentos, en este caso para nuestro país, y como somos un país exportador, a los más de 120 países que exportamos. Por lo tanto, no solo somos una autoridad importante dentro del contexto del país, sino que a nivel mundial, aportando a la seguridad alimentaria a nivel mundial. Bueno, ustedes ya nos conocen, somos sus vecinos. Chile tiene una larga franja de mar territorial, 120.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva.
tenemos 4.500 kilómetros de costa y tenemos también, muy relevante, un 43% de nuestra zona económica exclusiva que está dedicada a áreas marinas protegidas. Y por lo tanto también ha sido un desafío para nuestra institucionalidad el poder controlar también esas áreas marinas protegidas. Ustedes ya han visto y lo están viviendo de cerca, la flota china, potera, que está cerca de las costas de ustedes, también ha sido un desafío para nosotros en cómo poder abordarlas desde el punto de vista de la fiscalización a través de los medios electrónicos. Afortunadamente en la pesca, los medios electrónicos están creados hace mucho tiempo a través del sistema de posicionamiento satelital que tanto ustedes como Chile tiene, y en Chile hemos implementado algunos mecanismos adicionales como la presencia de cámaras en los barcos industriales que nos permite saber cuáles son las faenas que realizan en la pesca y el cumplimiento de la norma. Pero en el ámbito de la inocuidad y de la sanidad animal fue un desafío superior, porque no estaban los sistemas implementados. Bueno, esto también es relevante. Nosotros tenemos cerca de 90.000 pescadores artesanales que requieren registrar su información en sistemas de trazabilidad, que son muy similares a los que tienen ustedes, y esa declaración de la operación es necesaria para la comercialización. Y por lo tanto también es importante que los sistemas se mantuvieran y se han mantenido activos para que los diferentes actores puedan seguir declarando. Que uno tiene que tener en consideración como autoridad el tratar permanentemente de que la declaración de los agentes sectoriales se mantenga, porque la declaración es el cimiento de todo lo que viene a continuación. Es el cimiento de la comercialización, es el cimiento de la certificación sanitaria de exportación, es el cimiento de la trazabilidad, si es que ocurre algún problema, y por lo tanto lo primero es mantener la declaración de estos agentes. Nosotros tenemos también cerca de 750 plantas de procesamiento que han seguido trabajando y su único limitante ha sido fundamentalmente la presencia del virus en los operarios, ¿ya? Que probablemente a ustedes les haya pasado lo mismo. Nosotros tenemos 520 caletas donde ocurre el desembarque de productos de la pesca artesanal fundamentalmente, y es ahí donde nosotros hemos tratado de estar pendientes también en la fiscalización presencial, que es algo que hemos ido manejando dependiendo de las condiciones sanitarias. Estamos abriendo la temporada de pesca recreativa y también hay un aumento en el turismo en la última semana. Y también entonces requiere que nuestros sistemas informáticos estén activos porque la licencia para la pesca recreativa se obtiene a través de nuestra página. Tenemos hoy día 350 centros de mar operando, de salmones, cerca de 1.000 centros de mitílidos, de mejillones, y tenemos cerca de 150 pisciculturas en tierra. Esos centros de cultivo tienen que declarar a través de un sistema disponible en la página web. Tenemos 7.300 comercializadoras inscritas en la ley de pesca que acabamos de modificar. También los tenemos como agentes sectoriales y son susceptibles de la fiscalización. Como yo les contaba, tenemos 5 reservas marinas, 10 parques marinos y 13 áreas marinas protegidas de múltiples usos, que son las que nos demandan la mayor desafío en la fiscalización remota. Probablemente ahí tengamos que seguir avanzando, no está todavía todo cubierto porque son áreas muy lejanas, están fundamentalmente en nuestras islas, Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, por lo tanto, ahí a lo mejor hay que implementar sistemas de cofiscalización en donde participen las comunidades, que es una cosa que yo les quiero comentar. No todo es tecnología, no todo es sumarse a la fiscalización remota, sino que mucho de ello también tiene relación con que la ciudadanía, los habitantes del territorio hagan suyo la normativa y nos ayuden a fiscalizar en conjunto. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido que abordar y nos ha ido muy bien.
Tenemos también, como yo les mencionaba, 138 naves industriales operativas, de las cuales tienen mayor cantidad de dispositivos hoy día funcionando. El primero de ellos es el posicionador satelital, o sea, nosotros lo seguimos en su track de navegación completo, 24/7. Luego tienen las cámaras, cada barco tiene entre 6 y 8 cámaras en que terminan la pesca y nos entregan la información a través de un disco duro. También tienen una bitácora electrónica donde registran las faenas de pesca. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos los ingenieros que trabajan en el análisis de información y en el uso de inteligencia artificial y de Big Data nos han dicho que era para poder mejorar los análisis, tener información bien analizada y establecer perfiles predictivos, se requiere de información que provenga de dispositivos validados y dispositivos que no tengan riesgo en cuanto a su base de datos. Y por eso es que en el caso de las naves industriales, esos dispositivos son electrónicos. Entonces también son la mejor forma de capturar información para realizar análisis de Big Data. Las bases de datos en Excel y en Access requieren de sistemas de validación y que es algo que también tenemos que empezar a cimentar porque no sabemos qué va a pasar en el tiempo y es la oportunidad para que avancemos en tener bases de datos confiables, verificables y bien almacenadas para poder someterlos al Big Data. Bien, el Senapesca tiene una misión bastante amplia que no solo involucra el aspecto sanitario, sino que también somos la autoridad de la pesca en Chile y la autoridad también ambiental en todo lo relacionado con la pesca. Pero en términos que compartimos con Sanipes, somos la autoridad competente en sanidad animal y en inocuidad. Lo bueno es que tenemos a cargo toda la cadena de valor, desde que el pez o el molusco está en un centro de cultivo y se procesa y luego se exporta a los diferentes mercados. También somos autoridad en el ámbito marino, ambiental y en la pesca. Bueno, aquí entrando ya en materia, esta es la cadena de valor desde la fase de producción en acuicultura hasta la fase de procesamiento y luego viene la fase de certificación. En definitiva, estos son los tres grandes procesos que nosotros como Senapesca debemos trabajar. Yo, ¿por qué también quisiera decirles que valoro mucho el apoyo que me dio su equipo de tecnología de información? Porque aquí no es solo las unidades técnicas las que participamos, aquí es muy importante trabajar en equipo con los equipos de tecnología de la información, porque a nosotros nos pasó algo muy interesante, o sea, algo que tuvimos que mejorar en el camino, que la base de datos que trabaja con producción en acuicultura no habla con la base de certificación. Entonces ahí tuvimos que inventar una interfase momentánea, pero también nos da cuenta de que cuando creemos sistemas de información, siempre pensemos en sistemas que tengan la facilidad de conectarse unos con otros y de partir desde una fase 0 hasta una fase final, independiente de los departamentos que tengamos. Y eso da cuenta de que los comités informáticos, que son los que en Chile tenemos nosotros instaurados para priorizar las necesidades de tecnología de información, tienen que ser transversales y pensar en el bien de la institución y también con el enfoque del usuario. Al usuario no le interesa que esto lo vea acuicultura o lo vea inocuidad, sino que le interesa tener un buen servicio. Inclusive nuestros mercados, nuestras autoridades competentes, que son las que nos reciben los certificados los certificados sanitarios y de origen. Nosotros realizamos a lo largo de toda la cadena de valor los controles en la fase de producción, en la fase de procesamiento y en la fase de certificación. Cuando ocurrió la pandemia y cuando en Chile apareció el decreto de excepción el 17 de marzo, nosotros tuvimos que recalcular, así como el Waze, nuestros focos estratégicos. Y lo primero que tuvimos que hacer es decir, a ver, estamos en pandemia, la situación en el mundo ha sido muy grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo manejamos nuestros focos estratégicos? Y entonces tuvimos que reformular nuestro plan de fiscalización.
primero, declarar que no podíamos hacer todo presencial. Y esa declaración es muy sana y muy necesaria para poder dividir las acciones. Entonces dijimos, ok, vamos a tener que trabajar en programas especiales enfocados a los recursos estratégicos, a lo más estratégico. Y por eso es que, por ejemplo, nos dedicamos de lleno en la fiscalización de las plantas de proceso en forma remota, como no podíamos ir presencialmente, porque si no teníamos un control sanitario, el respaldo a las exportaciones no era posible y por lo tanto ponía en duda o ponía en riesgo nuestra certificación. Entonces definimos que eso era estratégico. En el ámbito de la acuicultura, nosotros hemos avanzado mucho en el ámbito sanitario, pero lo primero, yo la primera vez que pasó esto le dije a mi subdirectora de acuicultura, paremos todos los muestreos sanitarios, porque aquí hay riesgo a las personas. Entonces me dijo, por favor, directora, aquí lo que no podemos parar es la vigilancia sanitaria, que es nuestra base en el éxito que hemos tenido en el control del virus ISA fundamentalmente. Entonces también hay que reconocer que hay que mantener ciertos programas que son elementales a la hora de dar alertas tempranas. Y es así como mantuvimos los sistemas de vigilancia y también definimos que la fiscalización ambiental era una fiscalización estratégica. Y con ello empezamos a trabajar con diferentes dispositivos de registro de información, multiparámetros, oxígeno, etcétera, que nos ayuda también a perfilar los riesgos. En el ámbito de la vinculación con los usuarios, definimos dos tipos de usuarios más estratégicos, por así decirlo, que son la pesca artesanal, que no los podemos dejar solo porque ellos requieren de nuestra ayuda como servicio del Estado para poder declarar, para poder hacer consultas y mantener, y son los más vulnerables, junto con los acuicultores a pequeña escala, a ustedes les debe pasar lo mismo. Pero también fijamos a los exportadores como los usuarios más relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque sin exportación el país también se afecta a su economía y no hay empleo y hay toda una cadena desfavorable hacia atrás. Por lo tanto, también definimos que no podíamos dejar de atenderlos, ya sea por la vía presencial o por la vía remota. También definimos, y fue esto fue una de las cosas positivas de la pandemia, que disminuimos la brecha digital, porque muchos de los trámites que teníamos contemplado digitalizarlos para el año 2022 o 2023, los adelantamos. Y eso fue muy bueno porque empezamos sin muchas trabas y sin mucho miedo, porque todo era para sumar a nuestro proceso de certificación a incorporar las tecnologías de la fiscalización. Y finalmente, las personas requieren de mayor atención en esta pandemia y requirieron de mecanismos de flexibilización de horarios, que probablemente ustedes también lo tengan en Sanipes, que permitió que las personas pudiesen estar tranquilos con sus miedos y trabajar desde su casa o trabajar mediante el sistema de turno. Ahora, como nuestro país ha avanzado, no sabemos qué va a pasar, al igual que todo el continente, estamos ya con un aumento de presencia física en el Senapesca, producto de la mejor condición sanitaria. Pero repito, esto no sabemos y tiene que estar congruente con lo que la autoridad sanitaria establezca. En resumen, para la pandemia y para seguir cumpliendo con nuestro rol de autoridad sanitaria, los modelos de inteligencia y de análisis de riesgo probablemente el solo modelo, el solo ejercicio de analizar la información disponible nos ayuda a tener mejores perfilamientos para la fiscalización. Y como teníamos mucha gente trabajando remotamente, implementamos mucho más fáciles modelos de inteligencia en la pesca que sumados a la gestión de riesgo, tanto en la pesca como en las tres áreas, en acuicultura y en inocuidad, han hecho que seamos más eficaces en la fiscalización. Esto pareciera ser una cosa rara, pero al final, si uno empieza a analizar, la pandemia nos ayudó a estar pensando más, analizando más y a que nuestro procedimiento de fiscalización fuera más focalizado, es decir, dirigido a donde tenemos que estar. Esto lo teníamos muy implementado en sanidad animal,
pero en el ámbito de inocuidad era un proceso que todavía estaba mejorando y hoy día nos ha dado muy buenos resultados y donde nos ha ido muy bien es en la pesca, en el combate a la pesca ilegal, porque efectivamente hemos podido estar en aquellas situaciones de mayor riesgo. Luego las tecnologías de fiscalización aquí se requiere tener un grupo operativo que sea el que salve la contingencia y nunca se tiene que olvidar que tenemos que tener un grupo que nos asesore en los sueños tecnológicos, en los sueños científicos, en dónde queremos llegar. Y por lo tanto las tecnologías de información no aparecen así un día uno sueña con tecnología de información, sino que hay que investigar, hay que tener gente capacitada, gente que se contacte con otros servicios públicos, evaluar todas las tecnologías para poder también avanzar en esto. Lo tercero es que la ciudadanía tiene que participar en los procesos de fiscalización, incluso en los procesos sanitarios, porque cuando estamos en plena epidemia, en plena pandemia, imagínense lo que nos pasó hace un mes cuando apareció un caso de ISA, esta enfermedad que afecta a los salmones en Chile, que es un caso bien controlado. Para nosotros no es ninguna novedad tener un caso de ISA, pero la gente en general se asustó mucho por la sensibilidad del COVID-19. Entonces tuvimos que ocuparnos mucho de contar que era un virus que está controlado, que era similar al COVID-19, que las medidas de bioseguridad eran pertinentes y que no afectaba la inocuidad en ningún caso. Lo cuarto es que un país tiene diferentes instituciones que abordan el aspecto de sanitario y de inocuidad o el aspecto de fiscalización. La alianza con la autoridad marítima, que en Chile es muy importante para ir a los centros de cultivo, con las policías para hacer fiscalizaciones también con aduana para hacer fiscalización antes de la exportación, con las autoridades, por ejemplo, espaciales. ¿Qué tiene que ver el espacio con nosotros? Todo lo que se relaciona con las imágenes satelitales, con los sensores infraespectrales, todas estas cosas novedosas, también nos ayudan a la fiscalización de la acuicultura, no solo del punto de vista por ejemplo, emergencias, sino que también de alertas tempranas ante eventos de microalgas, por ejemplo, de bloom de algas. La gestión de riesgos se relaciona mucho con los modelos de inteligencia y lo último es que todo tiene que estar muy ligado a una buena transparencia, a una gran transparencia de toda la información pública y difusión de todos los que hacemos. Aquí es muy importante que cuando difundamos tengamos un vocabulario simple, porque los vocabularios complicados la gente no los entiende y perdemos impacto en la información. Bueno, ¿qué hicimos en la acuicultura? Probablemente ya ejemplos más prácticos. Nosotros tenemos una cadena de valor desde el alevinaje, similar probablemente lo que ustedes tienen con la tilapia y la trucha, que ustedes son un país importante en el cultivo de trucha. Es mortificación en piscicultura de recirculación fundamentalmente, o en lagos y estuarios. Luego viene el proceso de la siembra, que probablemente es el más logísticamente complicado porque requiere de camiones con los estanques con los peces que crucen que lleguen a un puerto y que ahí se embarquen en un fish boat y de ahí vayan al centro de cultivo. Eso es relevante porque cuando han habido cordones sanitarios, en algunos lados se cerraron en las carreteras, como por ejemplo ocurrió en la isla de Chiloé, y eso produjo un desmedro en la producción acuícola en Chile muy importante. Afortunadamente las autoridades y el presidente mismo consideró que esta era una actividad esencial y dio las facilidades para que así fuera. Luego tenemos el proceso de engorda, también está el proceso de cosecha, en donde también hay una logística complicada respecto a la planta de proceso, a los centros de acopio, y luego viene la comercialización o la exportación, en donde hay nuestro principal mercado, nuestra principal vía de exportación, o sea, son las dos, por vía marítima y por vía aérea, y claro, tuvimos varios problemas en el aeropuerto. Recuerden que nuestro aeropuerto está ubicado en la ciudad de Santiago, que fue la más afectada por la pandemia. Entonces también tuvimos que incorporar algunas cuestiones ahí de índole de sistemas de turno especiales. Bueno, ante esta situación complicada, lo primero que hicimos fue implementar un comité de crisis que se encargara de evaluar qué es lo que teníamos que trabajar. Los sistemas logísticos, por ejemplo, qué modificaciones normativas
teníamos que hacer modificaciones nuestras, porque nuestra normativa podemos modificarla si está fundada en una emergencia. Por ejemplo, demorar, como teníamos miedo, temor para cuidar a los veterinarios de nosotros, los veterinarios de los centros de cultivo, espaciamos la vigilancia, ¿ya? Y dejamos que ellos mismos pudiesen, bajo un jefe de centro, sacar la muestra. Entonces se fijan que no es que matáramos la vigilancia, para ser bien didáctico, sino que mantuvimos la vigilancia cuidando a las personas, ¿ya? También dimos algunas, por ejemplo, nosotros tenemos un ciclo productivo de 18 a 24 meses hasta 33 meses en el agua de los salmones, bien largo. Pero ¿qué pasaba? Que al final del ciclo productivo la normativa es tan estricta que dice que tienen que salir y descansar. Entonces dimos ahí unas ventanas de poder ampliar el periodo productivo, porque si no los salmones en el agua tenían que estar en el agua, además habían problemas con los mercados. Eso también lo hicimos a través de este comité de crisis. También analizamos la información permanentemente a través de nuestras bases de datos para ver efectivamente cómo iba evolucionando esta situación. Dirigimos la fiscalización de riesgo y también abordamos los temas productivos, la gestión sanitaria y ambiental, qué es lo que teníamos que estar y qué es lo que no teníamos que estar. Y también tomábamos decisiones estratégicas para comunicar a las autoridades políticas, ¿ya? Para alertar a las autoridades políticas que había un problema en logística, que había un problema de situaciones ambientales. Bueno, como en todos lados, América es un continente que, bueno, en todas partes que tiene muchas emergencias y factores climáticos. Entonces, ahora lo estamos viendo con este huracán ETA. En Chile tuvimos también unos vientos puelche que causaron problemas y se nos hundieron algunos módulos de cultivo. Entonces, en el medio de la pandemia, tuvimos que redirigir nuestros esfuerzos a efectivamente controlar aquellos aspectos que eran críticos y estratégicos. Pero la vigilancia no la dejamos de lado y ahí es donde implementamos un sistema piloto que estamos trabajando con un centro que se ofreció de una empresa, la empresa CERMAC, en donde estamos revisando las necropsias que ellos hacen lo hacen todos los días, pero una vez a la semana nos envían el video. ¿Y qué hemos hecho? Hemos podido verificar que lo que el titular informa como causa de mortalidad es la causa de la mortalidad. Incluso a veces no podíamos ir a los centros de cultivo en tiempos normales porque no había mal tiempo. Esto nos ayuda a estar aún en el mal tiempo. Entonces, esta es una práctica que queremos implementar en forma permanente, porque nos ayuda a verificar lo que los veterinarios muy bien hacen, o los encargados de las necropsias, y eso también nos da, en algunos casos, también una mejor análisis clínico de la causa de la mortalidad. Y eso nos implica que tenemos que fortalecer nuestros equipos técnicos y estamos armando un pequeño grupo experto en patología para que pueda en forma remota ver esta información. Ahí ustedes ven a la subdirectora de Acuicultura, Marcela Lara, cómo le explicó a la ciudadanía cómo se hace una necropsia. Créanme que nos fue muy bien, la gente dijo, no tenía idea cómo se diagnosticaban enfermedades en los peces de cultivo. Por lo tanto, también es un ejemplo de cómo lo realizamos. Bueno, la vigilancia sanitaria, además de la necropsia, tiene que tener datos productivos, datos de existencias, de biomasa, y este es un pequeño panel de control que estamos haciendo en nuestro giro del negocio, que en realidad es mi sueño como directora, espero que algún día me lo den si están escuchándome los funcionarios en la pesca, se acuerdan que es el sueño de la directora, en tener un panel de control en donde pueda ver todas las áreas de nuestro negocio. ¿Qué está ocurriendo con la salmonicultura? ¿Cuál es la producción en esta área? ¿Cuál es la mortalidad? Los mapas de color, los mapas de calor, los mapas de color. Todo eso es algo que nos ayuda a la toma de decisiones. Bueno, aquí está el procedimiento de fiscalización remota, que es en el fondo cómo nosotros realizamos a través de un análisis técnico, procedimiento, también tenemos que hacer una norma, etc. Eso lo realizamos ya en forma piloto, pero ya estamos implementándolo en forma ya permanente. También tenemos elementos remotos como la receta electrónica, que nos ha ayudado mucho, la prescripción veterinaria en línea. Nos ha ayudado mucho también para poder avanzar en controlar algo que nos preocupa y a ustedes también, que es la resistencia antimicrobiana, y eso es algo que no hemos dejado de hacer en medio de la pandemia. También hemos tenido muchas reuniones con los diferentes actores que nos ha permitido también
saber de otros mecanismos que están realizándose o de alertas tempranas. En definitiva, ingeniero y todo el auditorio de Sanipes, la alerta temprana en sanidad animal es algo que uno nunca tiene que dejar, nunca. Alerta temprana, vigilancia basal, ¿ya? Respuestas de contingencia, porque las contingencias igual es necesario estar presente. En el ámbito de la pesca, ya yo les conté, hemos tenido... se me olvidaba, voy a retrocederme aquí a la fiscalización remota sanitaria. Nosotros antes, el posicionador satelital de las naves, para nosotros era pesca, pesca, pesca. Y ahora lo estamos ocupando mucho en las naves que prestan servicio a la acuicultura. Cuando hay un brote de ISA o un brote de alguna enfermedad, podemos chequear el track de navegación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Esto es muy potente porque también da garantías a la ciudadanía. Cuando salió el primer caso de ISA, lo publicamos en nuestras redes sociales y la gente entendió cómo fiscalizábamos a las naves de la acuicultura. El posicionador satelital, recuerden que también es muy importante para el análisis de la información a posteriori y para establecer cuáles son las áreas en donde nosotros tenemos que estar, tanto en la pesca como en la acuicultura. En pesca nosotros tenemos una cadena igual que la de acuicultura, desde la captura hasta la exportación, y bueno, hemos hecho algunos elementos que hemos potenciado, como el seguimiento de las embarcaciones, el monitoreo de las cámaras a bordo, el sistema de trazabilidad, que lo hemos puesto en aplicaciones móviles para ayudar a la fiscalización. Entonces, ahora cualquier persona, una autoridad chilena puede acceder al sistema de trazabilidad y puede ver si está autorizado por nosotros. Por eso yo lo que les decía, las declaraciones de operación también tienen que garantizarse que se mantengan en el tiempo, porque eso es el labor número 1 de un sistema de trazabilidad. Hemos hecho sistemas de difusión y acceso a normativas, que también hemos hecho en acuicultura, enfoque, facilitación, incentivos, lo mismo, eso se repite, y la gestión sancionatoria oportuna de también priorización. Ahí tenemos las cámaras, que están re bonitas, están en los diferentes barcos, se retiran, se analizan. Estamos ampliando nuestro sistema de control remoto. Ahí teníamos solo monitoreo satelital y ahora tenemos las cámaras. Próximamente, y los dejamos invitados para el próximo año, cuando ya podamos viajar, estamos habilitando un sistema de fiscalización remota de las áreas marinas protegidas, de los centros de cultivo, de los puertos y caletas. Y por lo tanto, toda la información de control remoto va a estar disponible en un solo lugar y además anexamos una sala de difusión en donde podemos comunicar toda esta información. Bueno, estos son los sistemas de información. En el ámbito de inocuidad, inocuidad, las plantas de proceso son más fáciles de implementar los sistemas remotos porque en la acuicultura somos muy dependientes de los sistemas de Internet. Como el Internet a veces no es posible, por eso implementamos el sistema que los centros de cultivo nos envíen el video, ¿ya? Igual que en los barcos industriales. En el caso de la inocuidad, hemos comprobado que las plantas en su gran mayoría tienen excelentes sistemas de Internet y por lo tanto las inspecciones pueden ser en línea, a diferencia de los centros de cultivo, que yo sé que lo vamos a lograr porque las tecnologías de Internet van avanzando muy rápido. En cambio aquí pudimos hacer inspecciones en línea y bueno, el gran desafío que tuvimos fue inspeccionar 2 plantas en línea con la autoridad de la aduana china, que nos significó que la aduana confiara en nosotros y no suspendiera nuestros productos de exportación a China. Cosa distinta ya es que el pueblo chino lamentablemente no está consumiendo productos de la pesca y la acuicultura, es lamentable, pero por el miedo que tienen ellos desde el punto de vista ya más bien de la percepción. Pero de ahí nosotros cuando vimos que éramos capaces de hacer una fiscalización en línea, implementamos lo mismo para nuestra fiscalización habitual. Bueno, ahí ustedes ven algunos ejemplos que ustedes deben tener ahí de medidas de bioseguridad bien estrictas en los centros en las plantas de proceso, aforos máximos permitidos, filtros sanitarios, trazabilidad, realización de exámenes de PCR, etc. Entonces, nosotros dijimos aquí podemos avanzar en la fiscalización remota. Lo primero, cuando tenemos sistema de aseguramiento de calidad, fue implementar casillas electrónicas, ya con mucha capacidad de carga. Eso es lo otro. Yo creo que aquí la tendencia va a ser a tener
sistemas en la nube o servidores en otros lugares, no en el Senapesca, de manera de poder tener toda la información que estamos recopilando, que ya va sumando tera, no sé cómo que viene después de tera, pero mucha información. Entonces, cuando la empresa manda su layout, su programa de aseguramiento de calidad, nosotros lo revisamos por vía electrónica, ¿ya? Y le decimos, vamos a ir a verificar. Esto lo estamos usando para la verificación quincenal que tenemos, o mensual o trimestral, de acuerdo a la categoría de la planta, pero también lo hemos estado utilizando para habilitar plantas, y créanme que también lo hemos estado utilizando para habilitar embarcaciones para el mercado europeo, porque como las embarcaciones de la pesca artesanal son muy difíciles de poder hacer la inspección, también implementamos un sistema de fiscalización a través de FaceTime, de WhatsApp, en donde pueda el pescador recorrer toda la embarcación y nos da la información. En este caso, el jefe de salud o el jefe de centro, o sea, jefe de planta, nos manda también, va recorriendo la planta. Y nosotros le decimos, bueno, por favor, deténganse en la sala de recepción de materia prima, queremos verificar estos puntos críticos, etc. Ha sido muy bueno, hemos logrado también subsanar los protocolos de bioseguridad en las plantas, y ya hoy día en algunos casos los funcionarios pueden ir y traspasar la información al nivel central, que es lo que yo les decía en sanidad animal. Entonces, en definitiva, yo esto lo encuentro maravilloso. Aquí ya no hay un inspector o dos inspectores que revisan. Puede haber un grupo técnico de alto nivel que pueda verificar el cumplimiento. Y ustedes saben que siempre es mejor tener más funcionarios especializados revisando tanto la sanidad animal como la inocuidad. Y yo creo que eso nos da más robustez en nuestro proceso de certificación y nuestro proceso de producción animal. Bueno, esta fue una iniciativa que siempre la contamos con mucho orgullo, porque primero nació por China o por Brasil. Brasil nos decía, bueno, por favor, nosotros exportamos, Brasil es un mercado tremendamente importante para nosotros, y teníamos el aeropuerto en donde teníamos un problema de presencia física de funcionarios por la pandemia. Entonces dijimos, bueno, contactémonos con la autoridad para ofrecerle un sistema alternativo, porque nuestro sistema de certificación electrónica, con todas las de la ley, no estaba completado. Entonces, ahí trabajé mucho con Mónica, me encargaba de asuntos internacionales, y dijimos, bueno, preguntamos. Preguntamos, nuestro equipo aquí de la TIC nos dijo, bueno, ofrézcanle un certificado que esté disponible en la página de Senapesca, una verificación de la autoridad. O sea, estamos ofreciendo confiar en la autoridad. Nos fue súper bien, tuvimos que, obviamente, con mucho esfuerzo, trabajar con nuestra embajada, y logramos que fuera el primer país en autorizarnos nuestra certificación en línea a través de este portal. Luego seguimos con China, se sumó Panamá, se ha sumado México, también se sumó, y estamos con varias, se sumaron ustedes, aquí me está soplando Mónica, le agradecemos el haber confiado en nosotros, porque eso también da nosotros como americanos somos un continente muy unido, y tenemos mucho contacto entre las autoridades competentes, y por lo tanto fue muy especial que nos hubieran aceptado este sistema de certificación. Es un sistema simple, el funcionario está en su casa, revisa la documentación en el sistema electrónico que tenemos, lo visa, lo pone en un portal, y las autoridades sanitarias tienen un código, lo revisan y estamos listos con el proceso. Sin perjuicio que igual seguimos avanzando con la certificación 100% electrónica, con el caso de Rusia, que obviamente ya había mucho avance, y en eso estamos trabajando muy bien. Requiere también una focalización en los aspectos más clave y avanzar sin miedo, porque yo creo que acá, como le decía, como Mónica me decía, nosotros ya ahora la palabra retroceder no existe en nuestro vocabulario. Acá solo avanzamos. Entonces, si ya implementamos un sistema en línea, vamos a seguir al próximo paso, como si uno estuviera jugando un juego, ¿ya? Eso es súper importante para nosotros, porque efectivamente significa mucho esfuerzo de mucha gente para poder avanzar en esto. Y bueno, las medidas para prevenir el riesgo de introducción del COVID, muchas medidas de bioseguridad, planes internos en Senapesca. Ahí tenemos nuestro corpóreo, que se llama chungungo, es una nutria, que es muy querida en Chile, porque además llega muy bien a la ciudadanía. Entonces, nos ha ayudado a difundir las medidas de bioseguridad. De hecho, creamos un curso para todos los funcionarios, un curso
que con los principios rectores de la bioseguridad y que fue muy bien recepcionado por los funcionarios. Y bueno, nuestro corpóreo se ha hecho muy famoso, tiene muchos seguidores. Los invitamos a revisarlo en Chungungo SNP en las redes sociales. Hemos también considerado elementos de protección personal, uso de mascarillas. Nosotros es obligatorio el uso de mascarillas, yo me lo saqué aquí solo por esta ocasión, y hay el aforo de las oficinas, la toma de temperatura al ingreso, etcétera. Y eso ha sido ya, les tengo que decir que estamos muy orgullosos porque no hemos tenido ningún caso de COVID-19 que sea de origen laboral, sino que nuestros funcionarios lamentablemente se han contagiado en sus casas o en sus barrios, ¿ya? Por lo tanto, da cuenta de la eficacia de nuestras medidas. Y bueno, finalmente hemos implementado varios sistemas de turno, comunicación. Aquí eso donde estoy ahí con el Chungungo, es una reunión que hacemos, primero lo hacíamos quincenalmente, ahora lo hacemos cada una vez al mes con todos los funcionarios. Lamentablemente no hemos podido llegar a los 1.200 porque muchos de ellos están trabajando, pero hemos llegado, creo que el máximo que llegamos fue cerca de 800 en una de las reuniones. Y eso también es muy potente para uno como autoridad sanitaria porque efectivamente también puede trabajar con mucha comunicación entre todos los funcionarios y funcionarias. Y finalmente esto nos ha hecho cambiar nuestro rumbo de navegación y hemos redirigido nuestro plan 2021, como yo les comentaba. Obviamente ustedes también les pasa lo mismo. Los gastos públicos se tienen que reducir en pro de las personas más necesitadas. Por lo tanto, si bien tenemos un presupuesto que nos garantiza la operación, queremos también declarar que vamos a hacer un mejor gasto público con mucha austeridad, y por eso los sistemas de inteligencia y de gestión de riesgos son tremendamente valiosos. Analizar de la información es la mejor inversión que hacer en tecnología y en especialistas, porque eso nos da la pauta para focalizarnos en la fiscalización y dar también un ejemplo y una respuesta a nuestra autoridad aquí en el caso del Ministerio de Hacienda, que estamos haciendo un uso tremendamente eficaz del presupuesto fiscal. Bueno, obviamente también hemos declarado aumentar la eficacia y la eficiencia de nuestro proceso de fiscalización. Hemos declarado seguir mejorando los perfiles de riesgo y las unidades de inteligencia, creándolas en todas las regiones y a nivel nacional. Esto nos ha dado excelentes resultados. También hemos identificado los trámites esenciales porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, cuando ocurra aquí en Chile tenemos pasos. El paso 1 es la cuarentena, ya, con muchas restricciones. Si hay cuarentena, volvemos a los trámites esenciales, pescadores artesanales y exportadores. Si pasamos al paso 2, 3 y 4, ya empezamos a avanzar en la fiscalización presencial, en ir a las caletas, en ir a los centros de cultivo, ¿ya? Entonces, si llega a revertirse la situación sanitaria, volvemos al nivel 0. Eso es muy importante que también nos pensemos escalonadamente, modularmente, porque esto va a seguir durante una gran parte del año 2021. Y finalmente, el uso de las tecnologías y la innovación. Nosotros recomendamos ahí tener un grupo independiente que esté sondeando las ideas innovadoras de manera de también ir soñando y yendo más adelante que nosotros. Nosotros somos, los negocios somos muy operativos, y si nos metemos en la operación perdemos el sueño, perdemos esto de las tecnologías. Así que es muy importante trabajar con un grupo independiente. Bueno, y ahí está nuestro querido Chungungo, que les da un saludo. No lo pudimos tener, lo tenemos en cuarentena ahora, lo tenemos ahí trabajando de su casa, pero para la próxima oportunidad lo tendremos acá para que les dé un saludo en persona. Muchas gracias por su atención.